amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Desastre en la francesa. Cuidado con las transposiciones. Los órdenes de jugadas en la apertura debe tenerlas muy presentes porque por transposición de movimientos se puede llegar a aperturas o defensas desfavorables o desconocidas y lo peor, a una rápida derrota como ocurrió en la partida entre Zlatanovic y Abolianin en Novi Sad en el año 2013. Las blancas iniciaron el juego con el movimiento caballo C3. Una rara continuación que increíblemente puede llevar a diferentes defensas por la que se debe estar claro cómo responder para entrar en nuestro repertorio y no en uno desconocido. Como veremos más adelante, algunas posiciones podrían aparecer después del orden de jugada siguiente. En lugar de caballo C3, las blancas pueden iniciar el juego con E4, E6, D4, D5, caballo C3. O también pueden aparecer posiciones como en la variante Tarrasch contra la francesa contra caballo D2, que las blancas evitan la variante Winauer, que es muy empleada también. A esto las negras tienen mucha respuesta, pero vamos a poner el movimiento C5, con el cual va a aparecer en un momento determinado en la línea principal de este vídeo, donde se puede responder con caballo de G a F3, D por E4 y caballo por E4. Luego del cambio C por D4, caballo por D4, A6 y alfil D3, las blancas quedan mejor en esta variante, pero esta posición la encontraremos en nuestro vídeo posteriormente. Le menciono esto para que vean cómo una jugada como caballo C3 de primer movimiento podría llevarnos a este tipo de posiciones inferiores para las negras. Con caballo C3 contra la francesa, aquí el negro puede responder de varias formas. Nosotros vamos a mencionar ahora C5, porque con esta posición, con este movimiento, a través del vídeo de la línea principal de este vídeo, puede aparecer también esta posición. Sin embargo, el negro tiene aquí mejores continuaciones, como son, por ejemplo, alfil B4, que es la variante, una de las variantes principales, que es la Winauer. O también, en lugar de ese movimiento, el desarrollo caballo F6, así como la muy empleada igualmente D por E4. Ahora, después de la jugada C5, el negro se va a enfrentar al cambio siguiente. E por D5, E por D5 y ahora alfil B5 jaque. La diferencia de esta posición respecto a la variante Tarrasch es que el caballo de C3 presiona sobre el peón de D5 conjuntamente con la dama. Así que vamos a la línea principal de la partida, que comienza con caballo C3. Un movimiento que considero interesante. Sí, siguen las negras con D5, que es lo que se hizo en esta partida. Esta es la línea principal de nuestro vídeo, pero podrían surgir diferentes defensas según juegue el negro. Mencionaré algunas, porque todas las transposiciones sería muy laborioso exponerlas aquí. Por ejemplo, en lugar de D5, las negras pueden jugar C5, a lo que el blanco respondería, por ejemplo, E4, una defensa siciliana cerrada. O también, en lugar de D5,
caballo F6, imitando el desarrollo de una pieza, a lo que el blanco puede igualmente responder en este momento E4. Pero además de E4, también puedes enfrentarte a D4 y según lo que responda el negro pueden aparecer diferentes defensas. Por ejemplo, seguimos con E4. Las negras pueden responder aquí de varias formas. Una de ellas es E5, que es la apertura vienesa. O también pueden jugar D6, que puede pasar a una pirc, a una siciliana, a una filidor y a otras defensas posibles. Así que hay que tener mucho cuidado con estos órdenes de movimiento. Seguimos con D5. Y ahora E4. Las negras también aquí pueden enfrentarse a las jugadas D4 y surgir otro tipo de defensa o apertura, como es por ejemplo la Berezov, que es D4, D5 y caballo C3. Hay que estar preparado. Pero sigamos con E4. A esto el negro tiene varias opciones. En la partida ellos escogieron E6. Puede que sea un jugador de francesa. Hay que tener cuidado también, si usted lo es, estar muy atento a este vídeo porque hay situaciones interesantes. Ahora, en lugar de E6, las negras podrían jugar también el avance D4, a lo que puede seguir caballo C a E2 y ahora dos continuaciones posibles. Una C5, así como E5, ambas con iguales posibilidades. La otra jugada, en lugar de E6, es jugar caballo F6, que esto puede presentarse en una defensa alekhine, una de las variantes de la defensa alekhine. Continuando con E6, el blanco desarrolla su caballo a F3, se resiste a entrar en la defensa francesa pura con el avance D4, a lo que las negras pueden responder con caballo F6, que serían las líneas clásicas, así como alfil B4, la Winawet o, como habíamos mencionado, la también muy utilizada D por E4. Teoría pura que no vamos a estudiar aquí, que el jugador de francesa debe estar preparado para ello, así como el jugador de las blancas si decide jugar caballo C3. Luego de caballo F3, el negro respondió con C5. Y aquí el negro está intentando llevar el juego, digamos, a una especie de defensa siciliana. Pero otras alternativas serían, por ejemplo, jugar caballo F6. Con lo cual el blanco puede o bien avanzar E5 o cambiar en D5, que serían las dos líneas principales en este momento. En lugar de C5, también ellas podrían avanzar a D4 y ojo con estas, digamos, celadas o trampillas que puede aparecer. Caballo E2, C5 y ahora el blanco, para intentar romper el centro de las negras, juega B4, D3 y ahora un grave error, caballo F4. A este grave error, en el año 1973, me enfrenté a un jugador donde me hizo este movimiento y perdió inmediatamente. Mejor hubiera sido caballo G3 y las negras, las blancas, no están mal. Pero después de caballo F4, respondí también como en este análisis dama F6, ganando una pieza, y el blanco, mi adversario, abandonó, puesto que la torre de A1 y el caballo de F4 están atacados. En lugar de C5, también las negras pueden jugar aquí
D por E4, caballo por E4 y ahora dos continuaciones. Una, caballo D7 o el desarrollo alfil E7. Igualmente con posibilidades teóricas iguales para ambos jugadores. La teoría aquí está un poco desorientada, pero si el blanco juega D4, estaríamos entonces en las líneas principales de la defensa francesa. Pero regresemos a la línea de la partida con C5. El blanco respondió con D4. Una jugada natural y normal, no hay problema en ello. También podían jugar E por D5, E por D5 y ahora alfil B5, jaque, que es una posición que habíamos visto al inicio, o de lo contrario, en lugar de alfil B5, D4, que también habíamos mencionado en una posición similar. Luego de la jugada D4, las negras pretenden apoderarse del centro con C por D4. Tal vez podrían haber jugado caballo F6, pero entonces seguiría igualmente E por D5, E por D5 y alfil B5 jaque, tal como analizamos ya anteriormente. Ahora, luego de C por D4, siguió lógicamente caballo por D4 y ahora un error. Las negras quieren apoderarse del centro, que parece lógico, pero es una terrible idea. Otra opción sería jugar D por E4, caballo por E4, A6 y alfil D3. Lo que vimos al principio en una de las variantes de la Tarrasch contra la francesa, donde el blanco jugaba caballo D2 y el negro C5. Siguiendo con E5, caballo F3, atacando el peón de E5 y ahora D4. Detenga aquí el vídeo cómo continuaría. Retirar el caballo de C3 o capturar el peón de E5. Analice. Las blancas jugaron caballo por E5 con una posición ya de ventaja ganadora. El negro pensó que esto no era posible, pero estaba equivocado. También es posible, no lo vamos a negar, caballo D5, pero caballo por E5 es mejor. Caballo D5 le deja al blanco con una ligera ventaja, pero con esta desventaja ganadora. Las negras respondieron con D por C3. El negro seguramente también consideró lo que sigue, pensando que el caballo de H8 de las blancas que va a llegar allí no tendría salida. O tal vez pensó que dama A5 tenía una ventaja ganadora al estar clavado el caballo de C3 y atacado el caballo de E5. Pero seguramente no contó que después de alfil B5 jaque, alfil D7, caballo por D7, caballo por D7, alfil por D7 jaque, rey por D7 y dama por D4, con dos peones en contra, el rey en el centro del tablero, su posición es completamente perdida. Y entonces decidió capturar el caballo y tal vez pensó que se quedaría al final con dos piezas por una torre. Pero eso no ocurre. Sigue dama por D8, rey por D8 y caballo por F7, jaque doble. Las blancas están ganando la calidad. La única pregunta que queda es si el caballo podrá salir de H8 sin un costo demasiado grande. Siguió rey E8 y ahora caballo por H8. Es curioso que en el año 1953 en Budapest, en una partida entre Szilágyi y László, se jugó en lugar de esa captura el desarrollo alfil C4, siguió rey E7, caballo por H8, alfil E6, alfil B3 y se cambiaron los alfiles en B3,
A por B3, G6. Luego de B por C3, alfil G7, caballo por G6 jaque, H por G6, alfil B2, caballo A6 y enroque largo, las blancas obtuvieron una ventaja ganadora porque torre más 4 peones son gran ventaja respecto a los dos caballos negros. Así que de todas formas caballo por H8 está muy bien, alfil B4 amenaza ganar por medio del jaque C por B2, pero esto es rechazado con B3, alfil E6, F4, caballo F6, F5 y aquí el negro abandonó debido al siguiente avance de los peones blancos que va a ser E5, E6 y el caballo va a salir por F7. Ahora seguiría, por ejemplo, alfil G8, E5 atacando el caballo que se retira a D5 y E6. Y el caballo de H8 sale por F7 con una gran ventaja. Espero que esta experiencia amarga de las negras en esta partida les sea de utilidad y algunos elementos tácticos que hemos visto aquí también le ayuden a comprender estos elementos de la transposición de jugadas en la apertura. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.